2 de la tarde, 21 minutos, 19 grados 8 décimas la temperatura en Tigre en este momento y comenzamos de a poco a tratar de... A ver, vamos a tener que resumir la cantidad de historias que nos estuvieron llegando, todas historias de terror relacionadas un poco con la temática de hoy especial de Noche de Brujas, especial de Halloween aquí en Magazine. Y tenemos la primera historia que la envió Juan Parodi desde Vicente López. Y cuenta que esta experiencia le ocurrió a un chico francés y a un grupo de amigos. Dice que se lo contó un verano y que él todavía se acuerda de esta sensación de terror que iba sintiendo a medida que le iban contando la historia. Yendo puntualmente a qué fue lo que sucedió, parece que estos chicos se habían reunido para hacer espiritismo y habían adecuado un poco la habitación para que todo fuera un poco más lúgubre, como para jugar un poco con el terror, como muchos hemos hecho de manera incorrecta cuando éramos más jóvenes, con el juego de la copa, por ejemplo, o alguna cuestión similar. Parece que esta habitación, esta decoración, esta ambientación les quedó muy bien. Estaban iluminados solamente por las velas prendidas que había por allí. Y los amigos de este chico francés se dispusieron directamente a hacer el juego de la copa, a jugar a la Ouija, y durante un rato se estuvieron divirtiendo. Alguien, que no saben quién es, les contestaba, y aquella situación, bueno, era como que se iba animando, cada uno de ellos se iba como emocionando un poquitito más con esto que estaba sucediendo. De repente, uno de los chicos comenzó a hacer cosas raras y todos empezaron a mirarlo. El francés, que le contó esta historia a Juan, dice que él como que levantó la mirada y vio que había algo más, algo que los demás no estaban pudiendo ver. Dice que él veía dos manos que estaban muy fuertes, eran dos manos que apretaban la garganta de este chico que actuaba de manera rara, que apretaban y que se notaba que lo estaban ahorcando, apretaban tratando de matar a esta persona, convirtiendo al chico en una víctima. Este chico abría la boca y buscaba aire, pero nadie sabía muy bien cómo ayudarlo. Ninguno de estos entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Tenían realmente mucho miedo. Y este chico que miraba, ¿no? Que sentía algo, miró hacia arriba y vio al dueño de esas manos. Dice que detrás de este chico estaba su propio padre, que había muerto hace un par de años y era quien estaba apretando el cuello de su hijo. El fantasma del padre, que asesinaba de manera, no sé si literal, no sé si de manera real a este hijo, más allá de la realidad, era un poco lo que empezó a asustarlos y de manera muy cruda. Esta especie de espíritu estrangulaba un cuello que los otros chicos veían desnudo, que no veían esas manos apretando y apretando, solamente lo veía este chico francés. Y al final de esta historia ocurrió casi algo impensable. La víctima se soltó de esas manos prácticamente invisibles y corrió en dirección a la ventana para directamente saltar al vacío. Los amigos actuaron rápido esa vez y llegaron a agarrarlo de las piernas salvándole la vida. Cuenta Juan, que es quien nos envió esta historia, que no sabe qué habrá sido de la vida de este chico, que no sabe qué es lo que habrá sido de la historia de este francés que le contó lo que había vivido con sus amigos, pero que realmente esta es la historia de terror que más lo asustó. Desde Ciudad Pueblo, Nordelta, 94.9. Primavera en Sensitive. Sabemos que estás. Continuamos en nuestro especial de Magazine previa de Noche de Brujas con las historias que ustedes nos están mandando. Acordate, si tenés alguna de esas historias que vos decís, esta es la historia que más me hizo asustar en algún momento, que más miedo me dio, hacelo, escribinos a magazine@fmsensitive.com.ar. En este caso tenemos otra historia, otra vez otro muchacho. Van ganando los hombres en la tarde de hoy. En este caso Maximiliano Parla desde Martínez nos cuenta la historia, pero él lo que dice en este correo electrónico, dice que él no conoce a la persona a la que le ocurrió esto, dice que ni siquiera la conoce de cerca, pero quien se lo contó fue como una amiga muy muy cercana de la víctima y que por eso él cree que es verdad. Cuenta que un amigo suyo fue a la casa familiar de otro amigo y lo invitaron a pasar ahí la noche. La verdad que se había complicado, se había hecho tarde, dijeron, bueno, ¿por qué no te quedás a dormir? Parece ser que este chico, bueno, obviamente accedió y comprobó que le habían dejado para él solo una habitación que era un poquito más alejada del resto, una habitación chiquitita, algo frío, pero donde iba a estar como más tranquilo, iba a tener cierta intimidad, no iba a tener que estar compartiendo la habitación con nadie.
Cuenta que la cama era algo dura, que podía notar que el colchón estaba medio viejo, que no era precisamente uno de esos somiers o algunos colchones de esos más modernos, más nuevos, pero la verdad, bueno, no le importaba, era solamente para pasar una noche. Pero tampoco importaba ese olor que él comenzó a sentir, ese olor a viejo, o olor a cerrado, ¿no? Y se recordó una vez más que iban a ser solamente un par de horas, que no tendría que preocuparse demasiado por esto. Y la noche en realidad guardaba una sorpresa un poco más desagradable. Este chico estaba ya dormido cuando se despertó con una sensación como de peso sobre su cuerpo, sentía como que se ahogaba. Cuenta que abrió los ojos, que sintió cierta presión en la garganta, en el esófago, una especie de peso muerto, lo define él, que lo aprisionaba y le impedía respirar ahí de manera correcta. De pronto ese peso cambió hacia otro lado de su cuerpo, y luego hacia otro lado, y luego hacia otro más, y supo que en realidad lo que él estaba sintiendo, ese peso muerto, lo que sentía era como que alguien lo estaba pisando en diferentes lugares de su cuerpo. Ahí él intentó gritar, pero como no pudo, no le salía el grito. Intentó de otra manera empezar a calmarse a sí mismo, empezar a tratar de, bueno, hay que relajarse, esto tiene que tener alguna explicación un poco más lógica. Esta experiencia terminó dejándolo un miedo terrible, ¿no? Que durante toda esa noche obviamente no pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, él empezó a recordar un poco lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que no lo había soñado, que realmente esto que él sentía que lo pisaban mientras dormía realmente había ocurrido, que alguien, o mejor dicho algo, había estado caminando por sobre su cuerpo. Le preguntó a su amigo, al dueño de casa, a quién le había pertenecido esa habitación, y este le contestó que en ese lugar era donde vivía su abuela, pero que no se preocupaba porque, bueno, la verdad es que la abuela ya había fallecido hace un par de años, que no se iba a enojar por haberle prestado su habitación. Indagando un poco más en la historia, descubrió que la abuela de este chico había tenido un gato que quería mucho a esta señora, y el fantasma de ese gato, seguramente avisando al intruso que había ahí usurpado la cama de la abuela, le había hecho esta visita, le había declarado, como se dice, la guerra desde lo que era el espíritu de este gato hacia alguien de este plano terrenal. Dice, no hubo más guerra, por supuesto, esto es lo que nos cuenta Maxi, porque el chico jamás volvió a dormir en esa habitación. Continuamos en Magas en 20 minutos, faltan para las 4 de la tarde y tenemos nueva historia de las que nos están enviando a nuestro correo electrónico con respecto a lo que es este especial de Halloween, especial de Noche de Brujas aquí en el programa. En este caso la historia la mandaron desde San Fernando, Josefina de la Vega, y cuenta que esta historia se la contó una chica que tendría más o menos unos 16 años, que no le sucedió a ella. Esto es casi como una constante en los cuentos que nos están llegando. ¿Hay alguno que les haya pasado a ustedes? A mí eso me mete más miedo, Dice que no le pasó a esta chica, sino que le pasó a su mamá. Es una española que emigró a Alemania para, bueno, tratar de ganarse la vida de mejor manera. La verdad que en España no la estaba pasando muy bien, se fue para Alemania, tuvo que alquilarse una casa con su marido. Ellos eran muy jóvenes, apenas tenían comodidades en esa pequeña casa. Eso sí, sí te cuento que había visitantes misteriosos. Al principio cuenta Josefina que solamente eran sonidos, algunos como una especie de rasguños en la almohada. Nada como que realmente hiciera creer que podía llegar a ser una presencia sobrenatural. Cuenta que esto obviamente los asustaba, pero que mantuvieron la calma, pensaron que capaz era su propio cansancio, el estar agotados a la noche, que los hacía escuchar cosas que realmente no estaban sucediendo. Los rasguños en la cama no son tan inhabituales dentro de las historias de terror. En el mundo real sí, la cuestión es que dicen que estos rasguños, o cuando uno escucha que se rasguña algo en la cama, son visitantes que quieren comunicarnos que están ahí también, que quieren demostrarnos que no estamos solos en este plano terrenal. Esta chica vivió con esa experiencia unos días, terminó acostumbrándose, pero una noche
ocurrió algo. Ella estaba tirada en su cama, descansando, su marido se estaba afeitando en el baño y de repente unas lucecitas del tamaño algo mayor que unas de las canicas, las bolitas con las que jugábamos cuando éramos chicos, eran unas lucecitas de ese tamaño, más o menos blancas, azuladas, brillantes, comenzaron a salir de debajo de la cama. Subieron hasta ponerse por encima de ella y comenzaron como a hacer una especie de movimiento de baile. La chica, entre asustada, entre sorprendida, dice que se quedó ahí como mirando esas luces medio congelada, respiró de manera muy profunda y comenzó a preguntarse qué eran esas luces, de dónde salían, qué era lo que generaba ese efecto. Y entonces las luces comenzaron a moverse con movimientos mucho más bruscos, una fuerza, dice que salía como que se notaba como que había como poder dentro de esas luces, como mucha fuerza. La chica notó esa fuerza, pero de manera muy vivencial. ¿Por qué? Porque esas luces empezó a sentir que le pegaban piñas, patadas invisibles, ¿no? Eran como golpes invisibles que la iban tirando luego contra las paredes. Ella a partir de ahí sí salió de este estado de sorpresa y comenzó a gritar. Su marido se cortó en ese momento que se estaba afeitando y cuando él iba a salir, la puerta de la habitación del baño y ambas puertas, ¿no? La del baño y la habitación se cerraron de golpe. Esta chica española, emigrante que estaba allí viviendo en Alemania, cuenta Josefina que terminó sufriendo una golpiza terrible que la dejó con heridas muy importantes, que no pudo hacer la denuncia porque en la comisaría le iban a estar preguntando qué era lo que había sucedido y ella tenía para contar esta historia que tenía más de sobrenatural que de real. Cuenta que no volvió a ocurrirle porque volvió a España muy pronto, lo antes posible, entre lágrimas, entre sensaciones de pánico, entre terror, que sufría a la noche con pesadillas. Durante años cuenta que jamás le contó esta historia a nadie y cuando lo hizo fue para contárselo a su hija, que es quien le contó esta historia a Josefina, que le contó también que su madre aún al día de hoy no puede hablar de este tema sin ponerse a llorar y a temblar. Obviamente no es para menos porque dice Josefina que la hija de esta mujer también comenzó a llorar cuando le contaba lo que había vivido su madre. Continuamos en Magazine con nuestro especial hoy de Halloween, pero antes te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros en facebook.com/fmsensitive y en Twitter @fmsensitive, nuestro usuario. Tenemos saludos para Daniel, para David, Rubén, Titi también, Carlos, Hugo y Silvia, que se estuvieron dando una vuelta allí por nuestro muro. Descubrí los diferentes posteos hoy del día de Noche de Brujas. Tenés el álbum también con todas las fotos de la radio. Halloween llegó a Sensitive y ahí puedes descubrir a todo el staff de la radio aprovechando a festejar para divertirnos un rato la Noche de Brujas. Pero no fuimos los únicos, obviamente. Google también está celebrando Halloween, como ya nos tiene acostumbrados. El buscador más usado del planeta convirtió su página de inicio en una plataforma, en este caso conmemorativa de la Noche de Brujas. Esta Noche de Brujas se celebra de manera internacional cada 31 de octubre y es de origen celta. Tiene una mayor tradición, obviamente, en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda y en el Reino Unido, pero desde hace algunos años es como que la fueron importando a algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo nosotros, aquí en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Pero más allá de este videíto que vos podés ver ahí en Google, lo importante es descubrir un poco cómo son los orígenes o cómo fueron los orígenes de la Noche de Brujas. Puntualmente, la Noche de Brujas, más conocido por muchos como Halloween, es el Samhain o el Año Nuevo Celta. Curiosamente, los celtas, que hace 3000 años ocupaban Francia, lo festejaban sin haber visto nunca una calabaza, que es uno de los símbolos clásicos de Halloween. Ellos lo que hacían era prender fogatas, tomaban muchísimo alcohol, colgaban muérdago en las puertas para ahuyentar a los espíritus malignos y se pintaban la cara para asustar a estos espíritus, que luego derivó en lo que actualmente son los disfraces. Ellos creían que en esta época del año se abría la ventana que separaba a los muertos de los vivos y que aquellos despertaban y se aparecían en las casas y buscaban su lugar en la tierra. Había que darles de comer y de beber y eso era una manera de mandarlos de regreso a su mundo más allá de la vida.
Mucho después de esa fiesta se fue adaptando, se fue, evolucionando, si querés, en una adaptación más hollywoodense del Trick or Treat, el dulce o treta, y fue cuando los irlandeses emigraron en 1840 a los Estados Unidos y llevaron consigo la celebración de este Samhain, heredada de los celtas, con este agregado del Jack O'Lantern. Se decía que al morir este infeliz que ellos llamaban Jack, ni Dios ni el diablo le habían permitido entrar al cielo o al infierno, por lo cual cada 31 de octubre su alma en pena estaba vagando con una linterna. Esto se graficaba con un repollo hueco con carbón ardiente en el centro y buscaba él una endija para poder colarse en alguno de estos reinos, fuera tanto en el cielo como en el infierno. Con el tiempo, el repollo fue reemplazado por la calabaza, obviamente por una razón mucho más simple y pragmática, que es más fácil de ahuecar la calabaza que el repollo. Y a todo esto los romanos, que habían corrido a los celtas de la Europa continental, arrinconándolos en Irlanda, ya habían contagiado un poco este Samhain con su fiesta de Pomona, la diosa de los frutos, a la que veneraban entre octubre y noviembre en agradecimiento por lo que era la buena vendimia. Al considerarse el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia pretendió borrar estas fiestas paganas y reemplazarlas por otras, y así nacieron, por ejemplo, el 1 de noviembre, mañana, como Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre como el Día de Todos los Muertos. En Gran Bretaña, el Día de Todos los Santos se le llamó el All Hallow Day. En consecuencia, la noche anterior, es decir, el 31 de octubre, pasó a denominarse el All Hallow Even, víspera de Todos los Santos, lo que fue a modo de contracciones convirtiéndose con el paso del tiempo el All Hallow Even y luego con el Halloween, que nosotros lo conocemos actualmente. Ya en Estados Unidos, esta fiesta comenzó a celebrarse a mediados del siglo XIX entre las comunidades irlandesas y recién se popularizó a partir del año 1921, cuando se celebró en Minnesota el primer desfile de Halloween, y es por eso que hoy, 31 de octubre a la noche, es cuando las brujas salen a buscar su lugar entre los vivos. Sensitive Radio 94.9. 4 de la tarde, 31 minutos, sube ahí un cachito la temperatura, 19 grados 3 décimas, y vamos a continuar, ya que tenemos la temática hoy de Noche de Brujas. Dejamos por un lado las historias tenebrosas, incluso verán que de fondo no tenemos música que nos espante ni nada por el estilo, pero sí tenemos cine que tiene que ver con esta temática, porque comienza hoy el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Es la 14ª edición de este Festival de Cine Internacional de Terror, Cine Fantástico y Bizarro, que se da aquí en Buenos Aires, que se va a estar extendiendo hasta el 6 de noviembre y presenta las producciones más recientes argentinas e internacionales de este género. El festival va a abrir sus actividades con el preestreno de Carrie, la remake de la peli de Brian De Palma, basado en el libro de Stephen King, que está dirigido en este caso por Kimberly Price y protagonizado por Chloe Grace Moretz, Julianne Moore y gran elenco. Este certamen, esta nueva edición de Buenos Aires Rojo Sangre, se va a desarrollar en el complejo monumental Lavalle, esto es en Lavalle 836, y va a incluir una sección competitiva donde van a concursar la película norteamericana Found de Scott Schremer, la brasileña Mar Negro de Rodrigo Aragao, la sueca Wither de Sony Laguna y Tom Wiklund, y la coproducción japonesa estadounidense It's a Beautiful Day de Kayoko Asakura, entre otras películas. El cine argentino va a estar representado por la peli de vampiros El Día Trajo la Oscuridad de Martín de Salvo, la esperada 2/11 Día de los Muertos, 2 de noviembre Día de los Muertos de Ezio Massa, y la polémica cinta ultra independiente Trash 2, Las tetas de Ana L de Alejo Révora, también forma parte de esta programación de cine. También va a haber una sección competitiva iberoamericana de largometrajes con pelis como Entonces Ruth del peruano Fernando Montenegro, el delirio brasileño con muertos vivientes que se llama Zombio 2, y también está la película chilena de fantasmas orientales que se llama Yokai,
de Cristóbal Echevasco, y también hay un thriller español que se llama Para Elisa. Son muchísimas las producciones que van a estar formando de esta nueva edición, la número 14 de Buenos Aires Rojo Sangre. En la sección Filmoteca se presentan clásicos en 35 milímetros, se van a ver películas como Tigre, por ejemplo, va a estar Tres rostros para el miedo y también Los miedos, entre otras películas. Y este año se presenta por primera vez la sección Raro VHS, Tapes Rojo Sangre, donde se van a rescatar películas olvidadas argentinas que fueron directamente al video, como por ejemplo Charlie Días de Sangre de Carlos Galletini y Miedo Satánico de Horacio Maldonado. También se va a hacer una proyección especial de la película Attack of the Killer Hawk de Agustín Cavaleri y Marcos Meroni a 10 días de su estreno en lo que es el Bars 3. En esta edición va a haber también varias actividades gratuitas, como la presentación de La Abadía de Carfax, Círculo de Escritores de Horror y Fantasía, y también la charla de Alberto Laiseca y el cine Rojo Sangre, además del taller Hacé tu corto para aprender a hacer tu primera película de la mejor manera posible, que es exactamente eso, es filmando. Comienza hoy el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, se inicia en coincidencia con la noche de Halloween, esta 14ª edición de este festival pensado por y para fanáticos del cine de terror, cine bizarro y cine fantástico que puedan estar aquí en Buenos Aires.